Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre el dolor abdominal agudo en la infancia de la materia de pediatría con el doctor Jesús Casanova Pérez. El dolor abdominal agudo comprende todas aquellas situaciones clínicas donde el síntoma principal es la sensación dolorosa intensa abdominal. En pediatría, el dolor abdominal constituye uno de los motivos de consulta más frecuente, tanto en su presentación como episodios agudos, como en la presentación de dolores abdominales de manera intermitente y recurrente. El dolor puede ser secundario a múltiples causas, tanto relacionadas con patologías intraabdominales como extraabdominales. En la fisiopatología del dolor abdominal agudo puede estar originado tanto a nivel abdominal como extraabdominal. El abdominal puede presentarse como dolor visceral, dolor somático peritoneal o dolor referido. El tipo de dolor abdominal agudo puede ser en su función de su origen abdominal o extraabdominal. En el abdominal, este se va a originar en cualquier segmento del tubo digestivo, en cualquier víscera sólida o estructura abdominal, como el hígado, vaso, páncreas, vesícula o mesenterio. Del sistema genitourinario, de la columna vertebral, la piel o estructuras blandas de la pared abdominal. El dolor abdominal se va a clasificar en tres tipos. El dolor visceral, que va a tener su origen en los receptores situados en las vísceras huecas o sólidas abdominales, en las serosas que los recubren o en el peritoneo visceral. Frente a este dolor, el paciente tiende a doblarse sobre sí mismo para calmarlo, cambia frecuentemente de postura y muestra inquietud. La intensidad suele ser variable y se asocia con frecuencia a manifestaciones vagales. En el dolor somático o peritoneal, este va a tener su origen en los receptores del peritoneo parietal, piel, músculos y es conducido por las fibras aferentes del tipo A de los nervios espinales. Se va a tratar de un dolor punzante que se va a localizar bien, muy intenso y provoca una quietud absoluta, originando una clara posición antiálgica, la cual se intenta mantener de una forma permanente. El dolor referido es el que tiene su origen en regiones alejadas de donde se manifiesta. Se trata de un dolor de proyección cerebral cuyo origen puede ser tanto visceral como somático. Y en el dolor extraabdominal, su origen va a estar situado fuera del abdomen, como puede ser en tórax, estructuras otorrinolaringológicas o bien neuropsicológico. En su diagnóstico es fundamental el conocimiento de las principales patologías que pueden dar un dolor abdominal agudo, según sus grupos etarios y frecuentes. En el recién nacido de 0 a 1 mes, lo más frecuente son sepsis, infección de orina, cólicos de lactante, gastroenteritis e intolerancias alimentarias. Y en los lactantes de 1 a 12 meses, los más frecuentes son gastroenteritis, traumatismos, cólico de lactante, intolerancia a alimentos e infección urinaria. En los preescolares de 2 a 4 años, lo más frecuentes son gastroenteritis, focos otorrinolaringológicos, transgresiones alimentarias, infección urinaria y síndrome hemolítico urémico. En la edad escolar de 4 a 11 años son gastroenteritis agudas, apendicitis agudas, focos otorrinolaringológicos, traumatismo, infección urinaria y neumonías. Y por último, en los adolescentes se encuentra la apendicitis, enterocolitis, ovulación, menstruación, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria pélvica. En la anamnesis, antecedentes, tenemos episodios previos similares, cirugía abdominal, historia familiar del dolor abdominal agudo, traumatismos, alimentos consumidos, medicamentos recibidos, ingestión accidental o intencionada de drogas. El modo de presentación puede ser agudo, gradual o intermitente. El dolor repentino o súbito suele indicar problemas mecánicos como perforación intestinal, imaginación o torsión ovárica o testicular. Cuando la presentación es lenta, se asocia con procesos inflamatorios como apendicitis, pancreatitis o colecistitis. La presentación intermitente con carácter cólico suele corresponder con dolores referidos de vesícula biliar o de sus conductos, de conductos pancreáticos, riñón o vías urinarias. En la duración, un dolor abdominal severo de más de 6 horas de evolución es sugerente de patología quirúrgica. En su tipo puede ser continuo, cólico punzante o difuso. El dolor continuo se da en relación con procesos inflamatorios agudos. El dolor cólico punzante sugiere la obstrucción del tracto gastrointestinal o del genitourinario.
El dolor difuso suele presentarse en situaciones evolucionadas de procesos anteriores. En su localización tenemos que puede ser en el epigastrio, periumbilical, hipogastrio, generalizado o sacro. El dolor situado en epigastrio puede ser originado en el hígado, páncreas, vías biliares, estómago y porción alta del intestino delgado. A nivel periumbilical encontramos la porción distal del intestino delgado, ciego y colon proximal. En el hipogastrio, el originado en parte distal del intestino grueso, vías urinarias y órganos pélvicos. El dolor generalizado puede encontrarse en casos de dolor referido de otros órganos no abdominales. Y la localización sacra se relaciona con el dolor originado en recto. Podemos tener síntomas asociados como los digestivos, que suelen ser vómito, diarrea, estreñimiento o anorexia, o extradigestivos, como la fiebre, cefalea, síntomas respiratorios, síntomas urinarios y síntomas ginecológicos en adolescentes. En la exploración física es fundamental crear una empatía con el niño para una exploración correcta, ya que este no debe de estar moviéndose, el niño se debe de dejar explorar adecuadamente y por esto tenemos que crear un vínculo con él. Lo que se tiene que valorar principalmente es la sensación de gravedad del niño, qué tan bien se siente o qué tan mal se siente respecto a lo que está presentando. El estado de conciencia, si nos puede hablar, si es que habla, si nos puede contestar, si vemos que está alerta, la actividad del paciente, si vemos que está decaído, triste o simplemente está activo. Presencia de fiebre. También tenemos que checar lo que es frecuencia cardíaca para saber si el niño está en algún estado de shock o que tenga algún problema cardíaco. Su tipo de respiración, si es una respiración rápida o una presencia de una respiración de tipo Kussmaul, en caso de que el niño presente algún estado de cetoacidosis diabética. También tenemos que checar lo que es la presión arterial, la perfusión periférica para ver que el niño esté oxigenando correctamente y su corazón se encuentre en perfecto estado. También buscar causas extraabdominales que podrían causar dolor en el abdomen, como puede ser la meningitis o la neumonía. Tenemos como primera instancia la inspección, donde tenemos que checar si el niño presenta cirugías previas, alguna cicatriz, la distensión abdominal, si el niño presenta distensión abdominal, alguna presencia de hematomas, algún cambio de coloración en el abdomen, ya sea rash, petequias o púrpura, inflamación externa, masas inguinales o escrotales o signos de movimientos intestinales. En las imágenes tenemos la púrpura de Henoch, que se presentan como pequeños puntos de color rojo por todo el abdomen. Es también más frecuente encontrarlo en lo que es piernas y brazos. Tenemos también la distensión abdominal o abdomen globoso. También la otra imagen que presenta los lugares donde más comúnmente existen masas abdominales, que principalmente puede ser la inguinal y la escrotal con más frecuencia. Y la cuarta imagen nos presenta pues una masa escrotal. En la auscultación debemos de buscar presencia de ruidos, especialmente tipos de ruidos como por ejemplo pueden ser ruidos de lucha seguidos de un silencio, que esto nos puede dar datos de obstrucción, disminución de los ruidos, que esto nos puede dar datos de peritonitis, ausencia completamente de ruidos, que esto nos puede dar una indicación de hilio paralítico. También debemos de hacer una auscultación cardiopulmonar para conocer si el niño presenta algún problema que no sea específicamente del abdomen y que su dolor sea de origen cardiogénico o pulmonar. Bueno, en la percusión existen dos tipos de sonido más frecuentes, que son el timpanismo y la matidez. El timpanismo, la presencia de este nos hará pensar en alguna obstrucción o perforación intestinal, y la existencia de matidez nos va a ayudar a valorar si existe algún tipo de organomegalia o áreas de defensa generadas por el peritonismo. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo realizar
la percusión, que tiene que ser en zigzag mediante pasar por los 4 cuadrantes, así buscar algún tipo de sonido que nos parezca diferente o peculiar para así descubrir cuál es la causa del dolor. Bueno, la palpación se va a realizar de manera suave, valorando la expresión del niño y siempre moviéndonos o palpándolo dependiendo de la tolerancia que tenga el niño, buscando lo que es rigidez o alguna masa abdominal. Esta la iniciaremos en el área menos dolorosa y finalmente localizaremos el área de mayor intensidad. Esto para no causarle alguna incomodidad al niño y que no presente un dolor continuo durante la exploración y se deje explorar comúnmente. Podemos buscar lo que son los signos de Bloomberg, de Robson y de McBurney. El signo de Bloomberg, como lo tenemos en la primera imagen, tenemos que presionar y después soltar en el área del número 1 que se presenta en el abdomen, en el cuadrante inferior derecho. Esto, si al momento de realizar la presión y soltamos el abdomen y el niño presenta dolor, nos da un Bloomberg positivo, que es característico de lo que es la apendicitis. Robson es un signo de dolor al presionar el lado opuesto de donde se encuentra el dolor original del niño. Por ejemplo, si tiene el dolor en el cuadrante derecho, al presionar nosotros el cuadrante izquierdo también va a presentar dolor, que esto es un Robson positivo, que también nos habla de apendicitis. O el signo de McBurney, que este es un dolor simple a la palpación del cuadrante inferior derecho, que igual si el niño nos dice que presenta dolor al palparlo, no, es un signo de apendicitis. Pasando al tacto rectal, se deben de realizar únicamente en situaciones sospechosas de síndrome peritoneal. Esto para conocer si existe dolor lateralizado al nivel del saco de Douglas o algún efecto o masa que se encuentre en esta zona. Resulta útil también en la valoración de retención fecal en caso de niños que tengan obstrucción y contribuye a valorar las áreas genitales internas en las niñas, porque facilita la palpación de lo que es el cuello y el cuerpo del útero, así como la inflamación de los anexos. Esto únicamente se realiza en caso de que sospechemos de algún síndrome peritoneal. Las maniobras activas. Esto, en caso igual de afección peritoneal, las maniobras se van a encontrar limitadas en estos niños, que son maniobras sencillas de actividades simples que realizamos el día a día, como pueden ser sentarse desde la posición de estar tumbado, levantar las piernas o intentar saltar. Un niño que presente afección peritoneal no va a poder realizar estas actividades o va a referir mucho dolor al realizarlas. Y por último, los genitales externos. Esto únicamente para estar seguros que el dolor que presenta el niño en el abdomen no proviene de alguna afección genital, como lo pueden ser la balanitis o uretritis, que esto nos puede dar dolor abdominal agudo, como lo vemos en la primera foto, que se presenta la balanitis. El hidrocele o la torsión testicular, esto también nos puede dar que el niño presente dolor agudo en el abdomen. Y en lo que son las mujeres, el himen perforado o la atresia vaginal nos dan datos de dolor abdominal también. Bueno, pues ahora hablando sobre las exploraciones complementarias, vamos a tener a la biometría hemática, la cual puede mostrar una leucocitosis con neutrofilia en los casos de apendicitis, colicistitis y obstrucción intestinal. También podemos encontrar anemia en aquellos pacientes con sangrado de tubo digestivo alto y bajo. Por otra parte, si realizamos una exploración o análisis a la sangre a nivel periférico, podemos encontrar una hemólisis y trombocitopenia en aquellos casos de síndrome urémico hemolítico. Ahora hablando sobre las pruebas bioquímicas, vamos a tener elevadas tanto la amilasa, la lipasa, así como el lactinohidrogenasa en la pancreatitis aguda. Para valorar el estado del riñón y de hidratación del paciente,
podemos encontrar tanto la urea como la creatinina alta. Por otra parte, si las pruebas bioquímicas presentan hiperglucemia, suele encontrarse en los niños que debutan con diabetes tipo 1 un estado de cetoacidosis diabética. En el examen de orina es importante buscar aquellos factores que tengan predisponente los niños a padecer infecciones urinarias. Podemos encontrar piuria en aquellos casos de infecciones urinarias, así como hematuria. Por otra parte, suele presentarse hematuria más proteinuria en pacientes con púrpura de Henoch, así como glucosuria en aquellos pacientes que debutan con una cetoacidosis diabética. Es importante realizar un test de embarazo en aquellas pacientes que tienen vida sexual activa. La primera es para descartar un embarazo ectópico y la segunda es para no realizar lo que vendrían siendo las pruebas de imagen. Y por último tenemos los estudios de imagen. Tenemos la radiografía, la ecografía abdominal y la tomografía. La radiografía, esta se va a realizar en bipedestación, así como en decúbito supino. Valora principalmente la silueta, el tamaño y la localización de los riñones, así como del hígado y el vaso. Debemos buscar que los bordes del psoas sean nítidos. Su borrosidad nos va a indicar un proceso inflamatorio o un tumor retroperitoneal. La existencia de calcificaciones podemos encontrarlas tanto en litiasis biliar como en litiasis renal. Será patológico la existencia de niveles hidroaéreos, asas dilatadas o engrosadas. Por otra parte, la ecografía abdominal es una prueba de imagen de gran relevancia dentro del estudio de lo que viene siendo el abdomen agudo en pediatría. Esta nos va a ayudar a la valoración de apendicitis aguda y es altamente válida en la invaginación intestinal. Ayuda al diagnóstico así como de pancreatitis aguda, de vesícula biliar y de hidronefrosis. Y en mujeres ayuda al diagnóstico de torsiones ováricas y así como la presencia de embarazos. Y por último tenemos a la tomografía, que nos va a ayudar en apendicitis, en tumores y traumatismos abdominales. Bueno, ahora sí vamos a iniciar a hablar propiamente de los diferentes diagnósticos que nos pueden dar un abdomen agudo. El primero es la invaginación intestinal. Esta es la causa más frecuente de obstrucción intestinal que se presentan entre los 2 meses y los 2 años de vida. Se estima una incidencia de 0.5 a 4 por cada 1000 recién nacidos vivos y presenta una proporción de 4:1 a favor de hombres. Su etiología es desconocida en el 95% de los casos, pero se cree que puede tener relación con una gastroenteritis aguda o con alguna infección de las vías respiratorias, ya que se puede presentar una hipertrofia de tejido linfático secundario a la infección. La localización más frecuente que se presenta en ese sitio del 70 al 75% de los casos es la presentación ileocólica y de un 5 a un 10% de los casos se va a encontrar en el divertículo de Meckel. Su cuadro clínico va a empezar gradualmente con síntomas leves como puede ser un pequeño dolor abdomen, que posteriormente se va a hacer pues más brusco y más agudo y extremo. Posteriormente el niño se va a mostrar pálido e irritable y conforme avance puede dar datos como vómito o incluso puede dar datos pues ya más digestivos como puede ser estreñimiento o bien heces de grosella. Su diagnóstico principalmente va a ser clínico y también se va pues a apoyar en otros métodos pues diagnósticos como lo son la radiografía y la ecografía abdominal. La radiografía en el 90% de los casos se va a presentar pues alterada y el signo que se puede encontrar es la imagen en lengua de gato. Sin embargo, a pesar de que la radiografía se mostrara normal, esto no nos va a descartar pues el diagnóstico de una invaginación intestinal.
pero si se hace una ecografía abdominal, puede que si sale normal, que se tenga que descartar el diagnóstico, y si sale pues con datos de imagen de diana o de rosquilla, entonces esto nos va a dar la confirmación diagnóstica. Bueno, ahora pasando a la apendicitis aguda. La apendicitis aguda representa la principal urgencia abdominal quirúrgica en la infancia. Tiene su mayor incidencia entre los 6 y los 12 años de edad, y entre el grupo de años de 1 a 4 existe un mayor riesgo de que evolucione y se perfore. También se ha demostrado que hay un predominio de varones frente a las mujeres, y pues se dice que tiene un diagnóstico más complicado que con los adultos, porque puede que los datos que se den no sean tan específicos. Su cuadro clínico pues va a iniciar como un tipo de dolor periumbilical o epigrástico, el cual posteriormente va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha. También puede que produzca el reflejo peritoneo cutáneo de Morley, y conforme vaya avanzando el dolor va a empeorar con los movimientos, como pueden ser la respiración o incluso con la tos. El dolor también, como mencioné, puede aparecer de forma irregular o en otras locaciones, como puede ser en el hipogastrio, en la pelvis o en la ingle, y si esto se presenta cuando el apéndice tiene una ubicación o localización retrocecal. Otros de los síntomas que pueden ser característicos, pero más generales, son las náuseas, el vómito, el estreñimiento, fiebre febrícula y anorexia. Su diagnóstico principalmente se va a hacer con el hemograma, ya que se van a presentar datos de leucocitosis con neutrofilia. También se puede realizar una ecografía y en este se va a encontrar el signo de Diana, o también una radiografía abdominal. En esta es más probable que se pueda observar de que sea algún fecalito o algo así alojado ahí que esté pues provocando la inflamación del apéndice. La linfadenitis mesentérica, esta suele presentarse como un cuadro de dolor localizado en la zona periumbilical o en la fosa ilíaca derecha. Este tipo de dolor es como más intermitente y no tan prevalente, y puede acompañarse de náuseas y también vómitos. Habitualmente se presenta en mayores de 2 a 3 años y su etiología es desconocida. Sin embargo, se dice que está relacionado con la presencia de cuadros infecciosos respiratorios previos y con infección intestinal por Yersinia enterocolítica. Puede presentarse un diagnóstico diferencial con la apendicitis aguda, como ya mencioné, por la localización del dolor y porque también va acompañado de náuseas y vómito, pero este no se puede como que realizar como tal el diferencial hasta que se produce o que se lleva a cabo pues la cirugía. Y por último, la pancreatitis. Este se trata de una patología afortunadamente muy poco frecuente en los niños. Entre la etiología conocida más frecuente se encuentra la traumática, pero también puede darse por tóxicos o por fármacos. La clínica, pues lo que más va a destacar es el dolor abdominal, vómitos y fiebre. Esta se va a presentar inicialmente como dolor epigástrico que va a aumentar después de la ingesta de alimentos y que se puede irradiar hacia la espalda. La forma más aguda y grave de la pancreatitis no se presenta en niños, y el diagnóstico principalmente va a ser clínico, ya que a la observación y a la palpación se va a observar un abdomen distendido. El niño va a flexionar las rodillas pues como postura antiálgica para disminuir el dolor, y también va a presentarse ausencia de movimientos peristálticos. A la exploración el abdomen va a ser pues extremadamente doloroso e incómodo. Y su diagnóstico complementario se va a hacer determinando la amilasa y la lipasa.